Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar hoy día en una clase un poco más extensa. Tenemos que hablar de tres temas. Uno es la técnica inhalatoria, otros son los inhaladores como tal, y otro es el plan de acción que debiésemos hacer si es que tenemos una exacerbación o una crisis como lo habíamos conversado en la clase anterior. Vamos a partir hablando de este estudio publicado en el año 2023 por el kinesiólogo Osvaldo Cabrera, que trabaja en el Instituto Nacional del Tórax, y nos pone en orden cuáles son los pasos que tenemos que seguir para lograr una buena técnica inhalatoria. Bueno, él se dio cuenta a través de este estudio que los adultos se equivocan en varios pasos. Hay pasos críticos, obviamente. Por ejemplo, si yo no destapo el canister del inhalador, no va a salir nada por la aerocámara. Por otra parte, por ejemplo, si nosotros no esperamos entre 30 segundos a un minuto en la segunda pulsación, el segundo clic, también va a salir menos partícula de la que nosotros necesitamos, ¿ya? A su vez, por ejemplo, si nosotros no logramos coordinar bien el disparo con la inhalación, son menos las partículas que van a ir llegando. Entonces aquí lo puse en orden, inicio, desarrollo y final. Partimos por la mano izquierda donde tenemos que destapar el canister, agitar el inhalador, y es agitar el inhalador y no la aerocámara, ¿cierto? Porque muchas veces lo dejamos conectado y movemos el inhalador, pero al final se mueve más la pieza de adelante de la aerocámara que el mismo inhalador. Entonces, con 5 segundos de un agitado fuerte, vigoroso, ¿cierto? Ahí ya estamos mezclando el propelente con las partículas de nuestro principio activo, que podría ser un salbutamol, por ejemplo. Tenemos que usar aerocámara, más adelante les voy a explicar por qué, pero la aerocámara también disminuye la impactación que podemos tener en la vía aérea superior, en la boca, en la garganta, y eso podría provocar incluso candidiasis. Y lo otro que es que tenemos que insertar adecuadamente el inhalador, ¿cierto? Cosa que quede como un trencito, y después botar todo el aire que tenemos dentro de los pulmones para después coordinar el clic, un solo clic, con una tomada lento y profundo por la boca. Y después aguantar el aire. Y aquí tenemos dos opciones. Las personas que no son capaces de aguantar el aire debiesen respirar entre 5 a 10 veces lo más lento que puedan, a un volumen corriente normal, siempre tratando de que sea lo más profundo posible. Pero si yo soy capaz de aguantar la respiración, aguanto la respiración entre 5 a 10 segundos, idealmente. Luego tengo que esperar entre 30 segundos a un minuto, retiro el inhalador, lo vuelvo a agitar enérgicamente y repetimos todos los pasos anteriormente identificados. Entonces esta es la técnica correcta con este tipo de inhaladores. Aún así, el depósito pulmonar es muy bajito. Si es que uno hiciera todo bien, sigue siendo muy bajo. Entonces aquí evaluamos cómo podemos mejorar el depósito pulmonar. Bueno, lo primero, a mano izquierda, en una imagen negra que les dejé, es una persona que se evaluó con un estudio de imagen con positrones. Entonces ven que si usa el canister directo a la boca, la impactación es muy grande en la boca, en la garganta y en el estómago. En cambio, si uno compara la tráquea, ¿cierto? Los pulmones, no hay tantas partículas del inhalador. Entonces prácticamente uno se termina tragando el inhalador. En cambio, si lo hacemos con una aerocámara, que aquí hay un estudio muy interesante publicado hace muy poquito por el kinesiólogo también, Homero Pupo, donde comparó aerocámaras de personas adultas con pediátricas usando un salbutamol, puso un filtro más o menos a la altura de la tráquea, ¿cierto? De la carina, donde se bifurcan después los bronquios principales, y obtuvo estos resultados. Bueno, entonces se dio cuenta que de todas las aerocámaras disponibles en Chile, hay una que es mejor, que tiene un mejor performance. Y es esta de acá de la mano derecha, en azulito, que se llama Aerochamber. Esta alcanza un depósito pulmonar, o sea, acá abajo donde les mencioné, que es de 41 microgramos. En cambio, si nos vamos más hacia la izquierda, que son las aerocámaras grandes, ¿cierto? Plásticas, con una válvula de plástico, tiene una bajada de fármaco del 18 microgramos. Bueno, si nos vamos a la que está más cerquita, ¿cierto? De la aerochamber, que es la segunda de derecha a izquierda, es la AAGEL, que es la que nosotros entregamos en atención primaria,
esa alcanza un depósito de 27 microgramos, y al final con la Aerochamber tenemos una doble disponibilidad, porque alcanza casi el doble de disponibilidad que la Agel, que es la que nosotros usamos. Entonces tenemos que usarla bien para alcanzar esa cantidad de depósito pulmonar. Y ahora si nosotros podemos comprar, ¿cierto? Y adquirir la Aerochamber, mucho mejor. Bueno, acá la doctora Ana María Herrera, una broncopulmonar, se preguntó ¿por qué me están llegando tantos niños a hospitalizarse por una crisis de asma severa? Bueno, dentro de todas las cosas que pudo observar en este estudio multicéntrico en el año 2018, observó que los niños mayores de 12 años, el 81% ocupaba esta pieza que cubre la nariz y la boca, la pieza nasobucal, ¿ya? En cambio, solo un 18% utilizaba la pieza bucal solamente, lo que vendría a concluir que la pieza completa podría causar efectos negativos en la técnica inhalatoria, ¿ya? Entonces, finalmente, si nosotros queremos disminuir el riesgo de hospitalización, usar la pieza bucal y hacer una apnea. Seguimos entonces. Tenemos ciertos problemas cuando nosotros usamos inhaladores, ¿cierto? Uno es la impactación y es un mecanismo que sí o sí va a ocurrir. ¿Cómo disminuimos esto? Utilizando un espaciador, ¿cierto? Si yo tengo un poquito más lejos el disparador, que sería el inhalador, va a ir mucho más lento la impactación hacia la garganta. Igual se va a impactar, pero mucho menos si es que yo uso algo que separe el inhalador. Entonces para eso ya hablamos, utilizar bien la aerocámara y en lo posible utilizar buenas aerocámaras. En la siguiente parte, en la parte de los bronquios, ¿cómo nosotros logramos que esta molécula que ya entró por la garganta baje por la tráquea y llegue a los bronquios más lejanos? Bueno, haciendo una apnea. Bueno, obviamente una inspiración profunda seguida de una apnea, cosa que esta partícula empiece a bajar. Esto se llama un movimiento browniano, donde si bien no hay flujo en esta vía aérea más distal, si hay golpes entre una molécula y otra que se van empujando y van bajando lo más posible. Y lo otro, ya vamos a la difusión que ocurre en un territorio mucho más lejano en el pulmón, que es un territorio alveolar. Necesitamos moléculas muy finitas, muy chiquititas, y para eso nosotros tenemos que utilizar buenos inhaladores. Y efectivamente son los que estamos usando en atención primaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la aerocámara? Generalmente se estropea, ¿cierto? Entonces por eso yo siempre les pido que lleven la aerocámara a los controles para poder revisarla, y lo que dice el programa ministerial es que debiese durar un año, pero si es que está estropeada, ustedes me avisan y yo se las puedo cambiar. ¿Cómo evitamos que esto dure un poco más? Bueno, con agua tibia, con jabón neutro, ¿cierto? O con algún detergente de lavalosa. Nosotros desarmamos todo esto, lo metemos a la batea, podemos limpiarlo, ¿cierto? Podemos enjuagarlo posteriormente y después sacarle la mayor cantidad de el agua que tenga y dejarlo reposar en una toalla nova, ¿vale? Entonces por eso le puse aquí una batea con espuma, después le puse desarmar pieza por pieza como si fuera un rompecabezas, y no no frotar este tubo que es el espaciador, no frotar esto porque podría provocar un aumento en la electricidad electroestática, y eso podría hacer que estas partículas se vayan quedando atrapadas en este tubo, ¿ya? Y como le explicaba, hay que dejarlo ahí secar entonces solamente. Esto se debiese lavar una vez por semana, tal cual nosotros cambiamos, por ejemplo, las sábanas. Y lo otro, el canister, que es este tubito que ven acá a mano derecha, que es azul, que vendría siendo el contenedor, eso también se puede lavar. Pero el aparato, que es el cartucho, eso no se debiese mojar, ¿ya? Porque siempre han circulado imágenes donde la gente lo mete en una batea, y si es que este se va bien abajo, bueno, está súper cargado. Si es que queda al medio, bueno, estamos más o menos nomás con la cantidad que le queda.
Y si este queda flotando, bueno, ya no le queda inhalador. Bueno, eso es antiguo, eso ya no se hace. Y después les voy a estar enseñando que se puede pesar. Ya también salió un artículo en Chile donde un kinesiólogo pesa esto y ve si es que tiene una cantidad de gramos, todavía le queda bastante dosis. Ahora vamos a ir a el inhalador de polvo seco. Estábamos hablando recién de los inhaladores de dosis medida, ahora pasamos al inhalador de polvo seco. Cierto que esto viene en una cajita, viene el prospecto y viene un desecante, ¿ya? Entonces, revisé el prospecto de este producto y dice que no necesita asegurarse que el inhalador está funcionando porque ya viene listo para usarse directamente. Y una vez que nosotros ya abrimos este paquetito, no es necesario guardar la caja, no es necesario guardar el desecante, ¿vale? Pero una vez abierto, nosotros tenemos que conservarlo a una temperatura adecuada, en un nivel de humedad que no sea muy alto, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidarlo. Igual lo podemos guardar en la cajita, pero no es necesario andarlo trayendo en esta cajita, ¿vale? El desecante obviamente no hay que abrirlo, no hay que ingerirlo, no hay que inhalarlo, eso se bota a la basura, ¿ya? Ahora, si yo me compré dos, por ejemplo, o me llegaron dos este mes, yo voy a abrir el que voy a empezar a ocupar. El otro lo tengo que dejar guardado en su caja hasta el día en que me toque empezar a utilizarlo. Y una vez que ya lo empiezo a utilizar, ahí desecho la bandeja como les explicaba. Bueno, acá aparecen distintas partes, ¿cierto? Tenemos una tapa y tenemos un identificador de la dosis. Entonces, aquí nos dicen que cuando empezó a utilizar el inhalador, este va a durar al menos 6 semanas. O sea, si a mí se me olvidó, ¿cierto? Y voy recién a la semana 7, ya han pasado más o menos 2 meses desde que lo abrí, este no debiese utilizarse, ¿ok? Porque empieza a cambiar la composición química, ¿ya? Por otra parte, si yo esta tapita de arriba la abro para probar si es que está funcionando, la abro, bueno, yo ya perdí una dosis y el contador va a empezar en vez de 30 en 29, independientemente si yo inhalé o no. Entonces, a diferencia del inhalador de dosis medida, el inhalador de polvo seco, no es necesario agitarlo para utilizarlo, ¿vale? Las cargas ya están definidas, las cargas ya están mezcladas, ¿vale? Cuando usted esté listo, ¿cierto? Usted botó todo el aire, ¿cierto? Abrió la tapa y puso los labios en la boquilla ahí y sintió un clic, ahí es donde tiene que inhalar, ¿ya? Y si por otra parte vemos que inhalamos, ¿cierto? Estábamos listos, hicimos todo correcto y el contador no bajó, ahí algo le está pasando al aparato. No es culpa suya, es problema del aparato. Entonces, como le comentaba, la idea es que uno bote el aire lo más que pueda, pero nunca dentro del dispositivo puesto en la boca, ¿cierto? Tengo que botar el aire, abrirlo, ¿cierto? Poner mis labios en la zona donde está diseñado para poner los labios y realizar una inspiración larga, continua y profunda, muy similar a lo que hacíamos con el otro inhalador. Y después, aquí nos dice el proveedor, que es GSK en Chile, nos dice mantenga la respiración tanto como pueda, al menos 3 o 4 segundos. Pero si usted es capaz de aguantar 5 segundos, 8 segundos, 10 segundos, hágalo, porque ya habíamos hablado que si uno quiere aumentar esta sedimentación, nos sirve bastante aguantar la respiración. Después tenemos que retirarlo de la boca y descansar. Vamos con la última lámina de este inhalador de polvo seco y dice que antes de cerrar la tapa yo tengo que limpiar esta boquilla con un pañuelo seco, ¿ya? Y lo otro, me tengo que asegurar que esta tapa cubrió bien todo el espacio que debiese cubrir. Y como esto trae corticoides, también tenemos que enjuagarnos la boca. No dice lavarnos los dientes, dice enjuagarse la boca y no tragarse esa agua,
Entonces es un sorbito, hago las gárgaras habituales y boto eso. Vamos a pasar a hablar de otro tipo de inhalador que nosotros no tenemos disponible en atención primaria, pero a lo mejor los broncopulmonar de atención secundaria o terciaria sí se los podrían recetar en algún momento. Esto es un inhalador de niebla fina, ¿ok? Entonces acá lo que nosotros vamos a ver efectivamente es una niebla. Se parece un poquito al inhalador de polvo seco que recién estábamos conversando porque no requiere aerocámara, ¿ya? Y estas son las partes. Tiene una parte frontal, una parte trasera y además tiene un cartucho. Esto que nosotros vemos que es de plástico es el canister, ¿ya? Pero el medicamento viene puesto en el cartucho. Entonces lo primero que nos dice es que podemos identificar que este cartucho de plástico nos va a durar por 6 cartuchos de inhalador, ¿ya? O sea, lo puedo usar, si es que el cartucho me dura un mes, lo puedo usar 6 meses, pero como máximo hasta un año, ¿ya? Después de un año, independiente si yo lo usé o no lo usé, tengo que conseguir otro, tengo que buscar otro cartucho de plástico. Entonces nos dicen acá que si nosotros queremos inhalarnos, tenemos que girar, ¿cierto? Hasta que escuchemos un clic. Es la parte de abajo si se fijan. Después de girarlo, tengo que abrir la boquilla, ¿cierto? Y lo mismo que anteriormente, esta boquilla igual se tiene que limpiar cada semana. Nosotros, como le comentaba, tenemos que poner esta boquilla adentro de los labios, ¿cierto? Pero antes de eso, tenemos que ir paso a paso. El primer paso es botar todo el aire, después ponerlo en la boca, cerrarlo bien con los labios, pulsar el botón, inspirar lentamente y de nuevo mantener la respiración, ya al menos 10 segundos. Y después si yo necesito aplicarme otra pulsación, voy, lo giro, igual que un pimentero, un salpimentero, lo giro, hace clic, lo vuelvo a abrir, boto el aire, lo posiciono adecuadamente, un clic, y tomo lento pero profundo y hacemos la apnea teleinspiratoria. Ahora, si yo no lo he usado por X motivo, no lo he usado en 7 días, tengo que pulsarlo una vez. Y de ahí lo giro, ¿cierto? Lo abro, boto el aire, posiciono, tomo lento pero profundo, aguanto 10 segundos, descanso. Ahora, si por X motivo a mí se me olvidó, me fui de viaje, ¿cierto? Lo dejé en la casa, no conseguí ninguno y pasaron 21 días, ni más ni menos, 21 días, tengo que hacer un procedimiento un poco más complejo, pero ni tanto, que es girar, pulsar, girar, pulsar, girar y pulsar, o sea, son 3 veces, ¿ya? Y ahí recién empiezo ya mi tratamiento normal, que es, lo giro, ¿cierto? Lo abro, boto el aire, posiciono, un clic, tomo lento y profundo y aguanto y después descanso. Ahora, la preparación de este producto es un poco más complejo porque ya habíamos visto que el inhalador de dosis media viene listo, solo tenemos que usar la aerocámara y usarla bien. Y en el inhalador de polvo seco viene listo, tenemos que abrir la cajita, yo lo abro y hago la técnica adecuada. En este caso, nos dicen que tenemos que separar esta pieza de plástico en dos, ¿ya? Tenemos que insertar el cartucho y esperar a que haga clic, ¿ya? Después tenemos que volver a ensamblar, girar, ¿cierto? Hacia el lado donde dicen las flechas y apretar esto. Se aprieta, ¿cierto? Se gira, se aprieta, se gira, se aprieta, se gira. Son 3 veces que tengo que hacer esto, como si yo no lo hubiese ocupado nunca, ¿cierto? Nunca o 21 días de no ocuparlo. Ahora vamos a hablar un poco de los principios activos. En el caso de los asmáticos, en general ocupan corticoide inhalado y esto porque ya
desde el año 2019 se sabe que el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, que ya lo habíamos conversado. Entonces, uno a la enfermedad inflamatoria le da antiinflamatorio, ¿ya? En este caso nos solicitan que, bueno, nos dicen que el corticoide, al ser un antiinflamatorio, reduce los síntomas porque ataca la raíz, que es la inflamación. Por otra parte, aumenta la función pulmonar, mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de exacerbaciones, de hospitalizaciones y de muerte relacionada al asma, ¿ya? Entonces, los corticoides tienen una biodisponibilidad que es bastante alta según la combinación, ¿vale? Y esto lo podemos ir dividiendo en dosis baja, media o alta, pero finalmente es lo que el médico les dijo que usara, ¿vale? Si es que yo dejo de usar el corticoide, lo más probable es que la inflamación aumente, ¿cierto? Y si es que yo lo uso siempre, esto tiene un efecto sumativo y voy manteniendo esta inflamación a raya. ¿Qué presentaciones tenemos de corticoide en atención primaria? Bueno, el más conocido es el budesonida. En un clic alcanzo a obtener 200 microgramos. Y por otra parte, algo un poco más chiquitito que es la fluticasona propionato, ¿ya? Que tiene 125 microgramos y que son dosis equivalentes. Si bien es menos peso, son dosis equivalentes. Esto, como les decía, ataca la inflamación. Por eso les puse ahí un pulmón y abajo un fuego sobre la vía aérea, y esto es para mantener la inflamación a raya. ¿Qué otras cosas tenemos como corticoides? Aquí ya se empieza a complejizar un poco más porque tenemos mezclas, ¿ya? Tenemos mezclas de corticoides con broncodilatadores. Y nosotros todos conocimos el Brexotide, me imagino, que es un inhalador, también traído por GSK, ahora en Chile, y que es de color moradito. Este tiene dos presentaciones, lo mismo que el Auritus, que es de otra empresa, y lo mismo que el Flusacort. Sin embargo, los tres comparten los mismos principios activos. Pueden ser fluticasona, propionato, 125 microgramos, con salmeterol, que son 25 microgramos habitualmente, o una dosis mayor, ¿cierto? Una dosis mayor que vendrían siendo 250 microgramos de fluticasona con lo mismo, 25 microgramos de salmeterol. Esto, como trae fluticasona, que es el corticoide, sirve para mantención. O sea, ataca la inflamación, disminuye el riesgo de síntomas y aparte me beneficio de que como está combinado, en un solo clic yo voy a tener dos cosas. Uno que es el medicamento para mantenerme bien y otro para broncodilatar. Ahora ya vamos con el peso pesado de los corticoides inhalados, que son el Relvar, el Ipta y el Relval, el Ipta, pero que es un poquito más pequeño. Incluso hay uno que es amarillo. Pero aquí les traje estos dos. Tienen distinta cantidad de fluticasona. Y si se fijan, es fluticasona furoato, que tiene un poco mayor de biodisponibilidad en los pulmones. Este es un inhalador de polvo seco, ¿cierto? Y aparte trae bilanterol, que es un broncodilatador mucho más grande que el salmeterol. Ahora vamos a pasar a hablar sobre qué es lo que nos dice la iniciativa global por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el año 2024. Y nos dicen, bien, en la parte del EPOC también puede haber una inflamación y por otra parte puede haber un asmático que se le ocurrió, por ejemplo, comenzar a fumar a los 40 años y empezó a desarrollar un problema pulmonar entre el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se van solapando en el tiempo. O puede ser una persona que no era asmática, pero empezó a fumar. Acuérdense que la mayoría de los casos de EPOC es por fumar, el 90% de los casos. Bueno, se le ocurrió fumar, pero era muy alérgica. Entonces puede tener un recuento de eosinófilos, que es lo que habíamos conversado también la vez anterior, muy alto y se podría beneficiar entonces de corticoides. Aquí entonces nos dicen que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente el tratamiento es sintomático. Quiere decir que va más bien a aliviar la broncocontracción, ¿cierto? Y por otra parte, a inhibir un poco lo que sería el aumento de secreciones, producto de esta alteración entre la síntesis y degradación de proteínas que podemos tener producto de esta enfermedad.
Entonces, lo que le daríamos habitualmente para mantención a las personas que tienen EPOC serían broncodilatadores. Pero aquí habla de que encontraron que la triple terapia entre los broncodilatadores de acción prolongada con glucocorticoides como podrían ser la fluticasona en el caso del asmático, mejora la función pulmonar, también los síntomas, el estado de la salud y disminuye el riesgo de exacerbaciones en comparación a usar solo un broncodilatador de acción prolongada, uno solo, con un solo corticoide, o usar solo un broncodilatador de acción prolongada con un antimuscarínico de acción prolongada, ¿ya? O por ejemplo con usar solo un antimuscarínico de acción prolongada. Entonces me compara aquí, compara usar tres cosas versus usar dos versus usar una sola. Y dice que podría ser beneficioso, ¿cierto?, hacer estas combinaciones y que han visto que disminuye incluso la mortalidad, porque disminuye la probabilidad de desarrollar exacerbaciones muy graves, ¿vale? Entonces finalmente va a depender de la cantidad de síntomas que tenga y la cantidad de crisis que tengamos en un año. Entonces los broncopulmonares de atención secundaria o de terciaria, ¿qué es lo que nos dejan? Nos dejan esto, que ustedes yo creo que lo deben conocer, que es el Trelegy Ellipta, también traído por Glaxo, que es GSK, y contiene tres cosas. Contiene fluticasona, pero de la furoato, que es la que tiene mayor biodisponibilidad, contiene umeclidino y vilanterol, que son estos broncodilatadores de acción prolongada, ¿ya? Entonces, este vendría siendo el caballito de batalla en los casos donde tenemos hospitalizaciones graves en el último año, tenemos una función pulmonar muy bajita y sumado a eso tenemos una capacidad de ejercicio muy baja y tenemos muchos síntomas en nuestra vida diaria, ¿vale? Podrían verse beneficiados estas personas y, como les comentaba, aquellos que son asmáticos de base y que son alérgicos de base. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en atención primaria? Son estos. El salmeterol, por una parte, que viene solo. Anteriormente en los asmáticos venía con la fluticasona. En el caso de las personas que tienen EPOC, viene solo, ¿ya? Y esto vendría ya a ser un tratamiento de mantención. ¿Y por qué? Porque el salmeterol, estos 25 microgramos, ¿cierto? Si me lo hago una vez y después pasan 12 horas y me hago otra vez, yo voy a estar cubierto con broncodilatador las 24 horas del día. Pero si mis síntomas siguen siendo muy altos, subimos a 2 PAF. Quedamos con 50 microgramos cada 12 horas. Nos inhalamos 2 PAF en la mañana, 2 PAF en la noche y voy a quedar con mayor broncodilatación en 24 horas, ¿ya? Porque eso es lo que tiende a durar. Y por la parte derecha le puse aquellos que vendrían siendo de rescate, tanto para el asma como para el EPOC. ¿Y por qué? Porque son broncodilatadores de acción rápida, pero duración corta también. No duran tanto como el salmeterol. Entonces tenemos por una parte un antimuscarínico que es el bromuro de hipatropio, trae 20 microgramos una pulsación. Generalmente nos recetan de a dos, ¿cierto? De a pareja. Y el salbutamol, que tiene una acción un poco más rápida, alrededor de 15 minutos empieza a hacer ya un efecto bien marcado. En cambio el bromuro, el rojo, empieza a hacer efecto a los 20 o 30 minutos, ¿ya? Entonces esos hay que identificarlos como que son de rescate, ¿vale? Tenemos inhaladores de mantención y por otra parte tenemos inhaladores de rescate. Acá se los traté de dejar lo más ordenado posible. Acá al lado izquierdo de la tabla tenemos las clasificaciones que están en inglés. SABA significa Short Action Beta 2 Agonist. Ahí los que saben hablar inglés me van a corregir, pero lo dejamos en SABA. En esa línea está el albuterol, el salbutamol, el fenoterol, ¿cierto? No sé si han visto que el verodual tiene fenoterol. Entonces tiene un SABA que tiene un efecto de 4 a 8 horas. Vamos a la línea siguiente y tenemos un SAMA, un antimuscarínico, y es el bromuro hipatropio, tiene una duración de 6 a 8 horas. Vamos después a los long action, y por eso dice LABA. Y en este caso son broncodilatadores como el formoterol o el salmeterol, el que venía con el brexotide o el que venía con el flusacort,
¿cierto? Tiene una duración de entre 12 a 24 horas. Después vamos en la línea de más abajo y tenemos los que vienen combinados, ¿cierto? Venían en el Trelegy y venían en el Relvar. El Ultra Lava, o sea que dura 12 a 36 horas. Y ya más abajo tenemos los antimuscarínicos de acción prolongada, los LAMA, y ahí está el tiotropio, que es este de neblina que les mostré recién, pero también está el umeclidino, o sea que cuando nosotros tenemos esta triterapia, que les mencionaba que es el Trelegy, nosotros tenemos el corticoide, ¿cierto? Por una parte, por otra parte tenemos un LAMA, que sería el umeclidino, y por otra parte tenemos el vilanterol, que es un LAVA. O sea, tenemos por todos lados una cobertura bien amplia. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros sentimos estos síntomas de una crisis? Y para eso tenemos un plan de acción, que también se los voy a dejar para que ustedes lo puedan imprimir y podamos rellenarlo en conjunto. Ya tenemos un medicamento que es controlador, que es el que tenemos que hacernos todos los días, independiente de si nos sentimos bien o mal. Y en la línea de abajo tenemos tratamientos de rescate. A veces tenemos solo salbutamol, en otros casos tenemos solo bromuro, y en algunos casos tenemos de los dos. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cuánto usar de cada uno y cuándo. Aquí viene el cuándo. Si es que nosotros tenemos mucha falta de aire, tenemos silbidos en el pecho, tenemos dificultad para respirar, tenemos el pecho apretado, tenemos la respiración acelerada, tenemos más tos de lo habitual, tenemos despertares por ahogos y en los niños incluso hundimiento en las costillas, tenemos que aplicar un esquema de rescate mientras nosotros nos acercamos a una urgencia. ¿Cuándo tenemos que acercarnos a una urgencia? Y aquí en la última línea está más bien explicado y más conciso, que es si sientes que a pesar de todo no mejoras, ¿ya? Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿y a qué urgencias vamos? ¿Cómo lo hacemos? Y acá a mano derecha les dejé una pirámide. En la parte de la base están los CESFAM, ¿cierto? Tenemos horas de morbilidad y atendemos de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el caso de San Manuel, de lunes a viernes, ¿ya? Y los sábados, domingos y festivos tenemos otro horario. Yo sé que los días sábados de las 9 a las 1 de la tarde hay atención extendida por dental y médico. Entonces de repente podría pillar alguna horita en ese horario. Y si subimos de complejidad está el servicio de urgencia rural, que también está ahí en San Manuel, pero este atiende de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Los sábados, domingos y festivos son desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Si nosotros escalamos un poco, nos sentimos peor, ¿cierto? Estamos con más sintomatología, incluso nos tomamos la saturación y esta está bajando un poquito a pesar de todo lo que hemos hecho, tenemos que acudir a un servicio de urgencia de atención primaria, que estos pueden ser dos. En Melipilla está el Borisoler y por otro lado está el Elgueta. El Borisoler queda en Silva Chávez y el Elgueta queda en Arza, pasado a las Torres. Y ellos atienden de lunes a viernes a partir de las 5:30 en adelante hasta las 12 de la noche. Los sábados, domingos y festivos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por otra parte, si ellos nos ven mal, nos van a derivar, ¿cierto?, en ambulancia o por nuestros propios medios a un servicio de urgencia hospitalario. Pero, por ejemplo, si yo pienso que por la fiebre, por el decaimiento, la inapetencia, puede ser por el cambio en el patrón de la expectoración, puede ser por muchos otros motivos, por ejemplo, desorientación. Eso podría ser una neumonía sumada a una crisis respiratoria. Y el servicio de alta resolutividad en Melipilla tiene acceso a tomar radiografías. Entonces me podría saltar el sapo y ir al SAR, pero entendiendo de que es porque me siento peor. Ellos atienden de lunes a viernes de las 5 de la tarde a las 8 de la mañana del otro día. Y los sábados, domingos y festivos atienden las 24 horas. ¿Ya? Si es que ellos nos ven mal, llegamos a su servicio, hicieron todo lo posible por estabilizarnos y no nos estabilizamos,
ellos mismos nos suben a una ambulancia y nos ayudan a llegar a la urgencia hospitalaria. La urgencia hospitalaria tiene turnos, obviamente, pero atienden las 24 horas, tanto los lunes hasta los viernes, los sábados, domingos y festivos, y esto queda en Ortúzar con Manuel Benítez, ¿ya? Entonces esos son los que nosotros debiésemos utilizar, siempre asociado a la cantidad de síntomas que tenemos y a nuestra descompensación, patologías de base, a nuestra edad, teniendo en cuenta todo eso, ¿ya? Espero que esta presentación la haya servido, un poco extensa, pero siempre podemos ir conversando los temas cuando nos veamos. Nos vemos entonces, que estén bien.